Seguimos informando aquí en el canal de la producción y a continuación vamos a hablar de un proyecto que utiliza la inteligencia artificial para el diagnóstico de un ACV, de los casos de ACV, un diagnóstico rápido. Y para conocer más detalles ya estamos aquí en compañía de Wilfrido Gamarra. Él es médico investigador y uno de los propulsores de este proyecto tan importante para nuestro país. Wilfrido, doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenido a Protecno. Muchas gracias. Un gusto para mí compartir con ustedes y dar a conocer un poco más lo que es el boom que hace unas pocas semanas se realizó el tema del chat GPT, ¿verdad? Pero sin embargo es algo que ya se estaba hablando mucho tiempo antes en el campo de la medicina. Ustedes ya venían desde hace tiempo implementando o intentando de repente utilizar esta herramienta tecnológica conocida como inteligencia artificial dentro de un proyecto de medicina. Así es. Es más, históricamente, hace cuestión de 7 años atrás, ya aparecieron los equipamientos que utilizando la inteligencia artificial hacía una disminución de dosis de radiación, teniendo una mejor calidad de imágenes con poca técnica radiológica, vamos a llamarlo así, con poca radiación, una mejor calidad de imágenes. Eso fue, digamos, el inicio de la parte de lo que tenga que ver con el diagnóstico por imágenes, pero venía dentro de un software de creación de imagen dentro de las máquinas propiamente hechas que generan los estudios, sean así resonancias magnéticas o tomografía específicamente. Doctor, comentanos en qué consiste específicamente este proyecto y cuál es el beneficio para ese paciente que está teniendo sus inicios, sus primeros síntomas de un ACV. Bien, para entender un poco, primeramente tenemos que desarrollar qué es el ACV, ¿verdad? El ACV, el accidente cerebrovascular, sus siglas en español. El ictus sería también otro término que se utiliza y en términos coloquiales o normales para la gente sería el derrame. Normalmente el paciente dice tuvo un derrame y específicamente se está refiriendo al ACV, un accidente cerebrovascular. Específicamente, los accidentes cerebrovasculares tienen una aparición bastante común, vamos a llamarlo así, a nivel mundial. Es la tercera causa de muerte después del infarto, el infarto cardíaco, vamos a llamarlo así, porque el infarto cerebral es lo mismo que el ACV. Después tenemos los pacientes que sufren del cáncer y el tercero ya aparece los pacientes que tienen un accidente cerebrovascular, la tercera causa de muerte. En Paraguay tenemos diagnosticados 1.300 en registros oficiales, pero extraoficiales estamos hablando más o menos de 10.000 pacientes al año que sufren este evento. Específicamente se diagnostica por un estudio tomográfico, una tomografía simple, es un estudio bastante sencillo, una muy corta duración, 30-40 segundos, un estudio de cráneo ya puede darnos el diagnóstico. Ahí vemos el estudio, esa es la máquina que tenemos. Los estudios de tomografía han avanzado bastante. ¿Esa máquina se usa aquí en nuestro país? Sí, tenemos en hospitales públicos, así también en el sistema privado, ¿verdad? Es insuficiente, es cierto, pero el inconveniente no es tanto la falta de infraestructura tecnológica, en este caso de las maquinarias, sino que también del personal que los manejen y más específicamente el médico especialista que lo diagnostique. Específicamente, tenemos las personas que pueden realizar el estudio, tenemos probablemente también la cantidad insuficiente, es cierto, de tomógrafos, pero no tenemos la cantidad de médicos especializados que puedan llegar a ese diagnóstico certero. Es por eso de que nosotros como empresa vimos la necesidad de tener una herramienta que facilite a las instituciones privadas y públicas que estamos trabajando con ellos para que puedan tener el diagnóstico preciso, primeramente, y en mucho menos tiempo. Sí. ¿A qué viene esto? Es que normalmente el estudio, como le dije, el estudio dura 30, 1 minuto, 2 minutos, pero posterior a eso normalmente nos pasa, Karina, ahora nos cuenta, te entregan el estudio, el disco, y el disco se le lleva al médico de guardia, y el médico guardia debería de tener las herramientas suficientes o necesarias como para tomar decisiones para que pueda iniciar el tratamiento. Y las horas son cruciales. Las horas son cruciales. Este tipo de enfermedades. Así es, tenemos un periodo de ventana, como se llama, de 6 horas para el inicio del tratamiento, 6 químico o hemorrágico. Sí. El inconveniente que estamos teniendo y que vemos normalmente es que los pacientes que se realizan el estudio no es que tienen el evento y automáticamente aparecen haciéndose el estudio. Normalmente esto pasa por las noches, por las tardes, en algún momento y 2-3 horas después, posterior al evento, acuden al centro asistencial. El centro asistencial obviamente tiene su tiempo para la atención, van pasando el tiempo, de vuelta le pide el estudio para conseguir en el sistema público, si es que lo tienen las instituciones de salud,
pueden tardar hasta algunas horas. Sin embargo, en el privado normalmente tarda unas 2-3 horas. O sea que estamos llegando en el límite de casi 5 horas antes del inicio del tratamiento. Sí. A realizarse el estudio en el sistema privado, el diagnóstico, o sea, el paciente lleva el estudio, pero no tiene el informe escrito del especialista. Y es ahí donde nosotros queremos entrar. Con la ayuda de la inteligencia artificial, tener la potestad de darle al médico de guardia, que el médico que inicialmente está en las trincheras, como se dice, puedan tomar la decisión inicial de iniciar el tratamiento y derivarle posteriormente al especialista neurólogo para el tratamiento ideal. En este caso, lo que queremos es disminuir esa brecha de tiempo entre la adquisición, el estudio y el diagnóstico, de pasar a ser horas o días, pasar a ser segundos. Entonces, a partir de ahí, tener el diagnóstico certero. En las imágenes tenemos unos ejemplos específicos. Primeramente vimos la máquina del tomógrafo, específicamente donde se hacen los estudios. En esta gráfica que estamos viendo es una explicación un poco para entender un poco qué es el accidente cerebrovascular. En la imagen superior estamos viendo donde una de las arterias se tapona por un coágulo, ¿verdad? El coágulo hace que específicamente que no le llegue el torrente sanguíneo al tejido sano y posteriormente eso produce la muerte neurológica o la muerte de esas células que están posterior a la oclusión, ¿verdad? A la obstrucción. En el siguiente, en la parte inferior, tenemos una rotura del vaso, que es esa parte hemorrágica. Entonces, ¿por qué entramos en el diagnóstico certero y rápido para iniciar el tratamiento? No es lo mismo un ACV isquémico que uno hemorrágico. Sí. Las etiologías son totalmente distintas. En una de ellas se tapona, en la otra se rompe el vaso. En pocas palabras, entonces lo que buscamos es saber cuál de los dos y así iniciar el tratamiento ideal. Ambos tienen, es cierto, patrones en común en el sentido de la sintomatología o lo que tenga que ver con el paciente, que en común suele ser pacientes hipertensos, diabéticos, dislipidémicos, que son pacientes sedentarios que suelen generar este tipo de patologías. Pero, como te digo, la visualización de estas imágenes no siempre está asociada al diagnóstico inicial. Normalmente esto lleva un tiempo ideal. Entonces, el paciente que tenga los primeros síntomas debería de hacerse este estudio y por medio de la inteligencia artificial queremos iniciar el tratamiento. En las siguientes imágenes, como vemos un estudio, esto es un estudio tomográfico normal, se hacen con dos ventanas, una ventana cerebral donde se ve el parénquima cerebral propiamente dicho y donde está el zócalo para abajo se ve todo lo que tenga que ver con la parte ósea. El mismo paciente, el mismo estudio, solo que la tecnología propia del tomógrafo en sí puede diferenciarlo en ventanas, ventana ósea y una ventana cerebral. Ahí tenemos un estudio tomográfico normal. En las siguientes imágenes vamos a ver la diferencia donde ahí encontramos el paciente normal por la izquierda, en el lado derecho ya tenemos un paciente que se ve una parte oscura. Ya con las manchas. Exactamente. Esa mancha oscura es donde no le llegó el torrente sanguíneo, entonces este paciente tiene un ACV isquémico. Esto es un caso muy evidente, entonces es relativamente fácil de interpretar. Pero cuando el derrame cuando la lesión es mínima, donde el entrenamiento no es diferente, la etiología, la edad del paciente generan unas diferenciaciones anatómicas propias del cerebro, ahí es donde se complica un poco más y es donde el médico trata también de tener la cautela necesaria de iniciar el tratamiento. Un paciente que tenga un ACV isquémico obviamente inicia con una medicación que va a buscar romper el trombo o diluir el coágulo para que llegue de vuelta al torrente sanguíneo y pueda, digamos, vascularizar de vuelta esa parte dañada, ¿verdad? Doctor, ¿en qué etapa está actualmente este proyecto? ¿Ya están implementando o está en esta fase de formación, de difusión? ¿Cómo está este proyecto actualmente? Y la inteligencia artificial, ¿cómo trabaja dentro de este proyecto? Perfecto. Está en una etapa de desarrollo, estamos desarrollando el software. Existen softwares parecidos a esto. Son los software que están ofreciéndose en el mercado internacional. Estos sistemas están pensados en médicos especialistas para las mediciones volumétricas de estas lesiones. En este caso lo que buscamos es algo un poco más sencillo, en el sentido de que pueda utilizarse en los médicos de guardia. Es un proyecto ProInnova de CONACYT. Hemos presentado el proyecto para la financiación del proyecto en sí. Estamos en la etapa ya de desarrollo. El desarrollo específico se trata de que nosotros como empresa consigamos las imágenes, porque tenemos la suficiente cantidad de imágenes, proveamos los profesionales médicos especialistas en diagnóstico por imágenes, así como también especialistas en neurología, que son los que tratan esta patología. Sí. Entrenar específicamente al sistema y una vez entrenado al sistema ya se pueda utilizar.
tenemos en la placa más o menos el esquema de cómo se utilizaría la inteligencia artificial, cómo es actualmente y cómo es lo que buscamos. El método convencional, como vemos ahí, tenemos la clínica del paciente, sería con los síntomas propiamente dicho, la debilidad muscular, la fascia, la paraplegia, la hemiplegia, todo lo que tenga que ver. Y después aparecen los estudios específicamente. La tomografía como gold estándar del diagnóstico sería el primer diagnóstico y el más fácil de detectar. Sí. Después tenemos algo más específico. Si no se detecta con la tomografía y el paciente tiene unos síntomas que se relacionan en el caso, obviamente entramos en la resonancia magnética. Como te dije, la tomografía tenemos hasta 2 minutos de estudio, en la resonancia magnética tenemos más de 30 a 40 minutos. Y la disponibilidad de ambos equipos, la tomografía tiene una amplia ventaja en comparación a la resonancia magnética. Y los costos también. Después tenemos otros estudios, el PET-CT, electroencefalograma, todo lo que tenga que ver. Entonces, una vez que tenés estos estudios, normalmente va al médico clínico, el médico clínico decide qué hacer y normalmente esos estudios podrían tardar. Lo que estamos buscando ahora, pasamos a grabar la placa, vemos la imagen inferior, es lo que estamos desarrollando hoy. Por medio de la adquisición de imágenes, que tenemos ya un paquete de datos bastante respetable como para tener esta herramienta, lo que hacemos es, mediante la inteligencia artificial, detectar, enseñarle a este software para que interprete cuáles son los casos normales y los casos que están afectados. Y específicamente decirle al médico tratante, como vemos ahí, tenemos un procesamiento de datos, una extracción de características, un entrenamiento de clasificadores y de algoritmos. Es ahí donde entra un equipo multidisciplinario, donde entran los médicos especialistas en diagnóstico por imagen, que son los que diagnostican, así como también una mirada al tratamiento en la parte neurológica de los médicos neurólogos. Sí. Tenemos después la extracción de características, están los informáticos, donde entran los desarrolladores, donde entran los matemáticos, donde entra la gente especializada en inteligencia artificial, porque ellos son los que van a, por medio de algoritmos matemáticos, llegar a un cálculo imagenológico. Entonces, con las imágenes van a hacer unos códigos y esos códigos van a decirnos si tiene o no tiene en un porcentaje, en este caso a los pacientes, ¿verdad? Un trabajo realmente en conjunto entre todos y donde entran también, como mencionás, doctor, los desarrolladores, los programadores, gente que no está afectada al ámbito médico, pero que también va a poder ayudar en todo este proceso de detección temprana y rápida de las enfermedades. Doctor, nosotros agradecemos muchísimo tu tiempo, todos estas informaciones tan importantes que nos comentaste aquí en Protecno. Y aquí siempre el espacio está abierto para ir conociendo más detalles acerca de este y otros proyectos que también me comentaste fuera de cámara que estás trabajando. Así que te vamos a volver a citar aquí para que nos visites y nos comentes cómo va este proyecto encaminado y también los otros que estás desarrollando. Muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias, Karina, y es bueno resaltar siempre estos espacios donde demostramos que el trabajo en conjunto y multidisciplinario es muy importante, donde el ámbito de la medicina también está incursionando mucho ahora en este tema de la parte informática, Sí, de la que tecnología. es el futuro. El futuro, como siempre decimos, está llegando. En realidad les puedo decir que el futuro es hoy, ya lo tenemos hoy en día, esta inteligencia artificial, ya tenemos otros ejemplos como te había dicho inicialmente, entonces es un gusto para mí y nos vemos pronto.